Yo quiero mostrarles a ustedes la importancia de leer las Escrituras y de creer en las Escrituras. ¿Por qué tengo que leer las Escrituras? ¿Para qué tengo que leer las Escrituras? ¿Por qué tengo que creer en la palabra de Dios? ¿Por qué? Yo quiero hoy mostrarles a ustedes esto, porque el centro de nuestra vida está en creerle a Cristo. La fe es algo que yo no he visto, pero lo creo porque está en la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por dármela. Yo estoy dispuesto a creer que eso es así, porque tú lo dices en tu palabra. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Me expliqué? De eso se trata. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que el diablo nos roba la palabra de Dios. Escúchenlo bien. El diablo nos ha robado la palabra de Dios. Por punta y punta. Primero, nos la roba porque no nos deja leer la palabra de Dios. Segundo, porque nos da sueño para leer la palabra de Dios. Tercero, nos la roba porque ahora la agarraron los evangélicos y se la escupen a los católicos. El diablo nos roba la palabra de Dios de mil maneras. ¿Para qué? Para que no creamos ni nos salvemos. Pero eso no lo inventé yo. Tampoco lo escribí yo. Eso está escrito en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Vean la importancia de la palabra de Dios. ¿Con qué compara Jesucristo, el Señor? ¿Qué dijo sobre la palabra de Dios? ¿Con qué la compara? ¿Quieren saberlo? Escuchen. Esta es, pues... Esa sí es. Esta, como yo no tengo lente, me briegan, ¿verdad? Pero menos mal que me la aprendí. Si no, a ver, dale. Esta es, pues, la parábola. Él les había contado una parábola y ahora va a explicar la parábola. Escuchen la explicación de la parábola. La semilla. Con la lupa, otra vez. La semilla. La semilla del reino de los cielos. Él dijo, el reino de los cielos se parece a una semilla que fue sembrada. Salió el sembrador a sembrar una semilla y una semilla cayó a lo largo del camino, otro entre espino, otro entre la pro. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, entonces él pone el ejemplo, dice, la semilla del reino de los cielos. Adivinen qué es la semilla del reino de los cielos. Escuche, otra vez. La semilla. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Otra vez? La semilla es la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Será verdad? Aquí comienza a ejercitar la fe el creyente. Y Jesucristo dijo que la semilla del reino, o sea que Dios nos ha dado una semilla del reino de los cielos, donde usted y yo podemos ganarnos el reino de los cielos. ¿Cómo ganarnos el reino de los cielos? ¿Cómo sembrar el reino de los cielos en mi mente y en mi corazón, en mi hogar, en mi familia, en mi patria? Y dice, la semilla en la palabra de Dios. Hermanos, si esto es verdad, y no puede ser mentira porque es palabra de Dios, hagamos el ejercicio. Fe es creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la semilla del reino es la palabra de Dios. Si la semilla del reino es la palabra de Dios, entonces la mayoría de hogares todavía no han sembrado su semilla en su hogar. Entonces la mayoría de católicos no han sembrado la semilla del reino en su vida. Entonces México todavía no ha sembrado la semilla del reino en su patria. Ahora comprenden lo que está pasando en México y por qué está pasando eso. Porque falta en la tierra mexicana la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Más claro no puedo.
Porque si en México la semilla de la palabra de Dios que dice no matarás, la hubiesen sembrado los padres de familia en sus hijos, no habría tanto asesinato. Una vez agarraron a un joven que estaba robando y lo metieron preso. Era mexicano, de donde roban bastante, yo no sé dónde, porque yo no soy de aquí. Y lo metieron preso. Y cuando estaba ya en la cárcel lo iban a condenar y dice el juez, no lo voy a sentenciar hasta que no venga su padre y su madre. Rápido, trajeron a su papá y a su mamá, lo pusieron al lado. Y le dijo el juez, ¿ustedes le enseñaron a este joven los mandamientos de la ley de Dios? A ver, señora, dígame los mandamientos de la ley de Dios. A ver, señor, dígame los mandamientos de la ley de Dios. A ver, joven, dígame los mandamientos de la ley de Dios. Y ninguno de los tres. Y dijo el juez, la sentencia ya está dictada. Los tres van presos. Porque si este muchacho no aprendió la ley de Dios, la semilla del reino, es por culpa del papá y la mamá, culpables, porque para eso Dios los trajo al mundo como papá y mamá, para que guiaran a sus hijos por los senderos del reino y sembraran la semilla del reino de los cielos. Ahora comprenden la crisis que hay en el mundo y la densa oscuridad que hay en el mundo por falta de la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos. ¿Qué está esperando usted para sembrar esa semilla? ¿Qué está esperando? Ustedes vienen aquí a escuchar la enseñanza que yo voy a dar y les gusta, me lo han expresado la mayoría. Incluso una hermana, mi saludo y mi respeto, me dijo, yo no soy católica, yo soy de otra religión, pero vine a escucharte. Le di un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Y le dije, gracias. Y por aquí está, por aquí está. Ella me saludó. Ella me saludó cuando llegué y me dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque han venido, no porque yo sea simpático y guapo, que lo soy, sino han venido a escuchar la palabra de Dios que sin saberlo, ustedes intuyen que es la semilla del reino de los cielos. Y ustedes quieren alcanzar el reino de los cielos, la salvación eterna. Y solo a través de la palabra de Dios, escuchándola, creyéndola, poniéndola en práctica, lograremos llegar al reino de los cielos. Por eso Jesús dice, la semilla que hay que sembrar en cada hogar es la palabra de Dios. Y si ustedes vienen a escucharme a mí, que les predico la palabra de Dios, es porque mi papá y mi mamá todos los días rezaban el rosario en la familia. Y después de rezar el rosario, papá agarraba, leía algo de la Biblia y a su manera nos la explicaba. Y papá sembró en el hogar la semilla del reino. Esa semilla fue creciendo, cayó en tierra buena y ahora ustedes disfrutan de esa semilla. Pero esa semilla la sembró mi padre y la sembró mi madre hace 50 años, desde que yo nací. Y ustedes están comiendo el fruto. ¿Qué pasaría si los hogares mexicanos comenzaran a sembrar como mi padre y mi madre, después de rezar el Santo Rosario en familia, leyeran la palabra de Dios con sus hijos? Le estarían sembrando la semilla del reino que mañana daría fruto. Entonces los jóvenes no se irían con la Santa Muerte, mal llamada así.
No se irían con la droga o con el narcotráfico, no se irían con la guerrilla, no se irían con los asesinos, no se irían con los malandros, no se irían con los políticos corruptos, se irían por los caminos correctos. Porque podrían detectar qué es lo bueno y podrían detectar qué es lo malo. Y con la fuerza del Espíritu podrían escoger lo bueno. El mundo tiene una crisis, pero es una crisis de fe. Y esa crisis de fe es por ausencia de la lectura de la palabra de Dios que hay en la familia, que hay en los grupos de apostolado, que hay en los seminarios, que hay en los curas, ausencia de la palabra de Dios que hay en los obispos, ausencia que hay de la palabra de Dios en todo lo que nos llamamos cristianos. Y esa es la crisis más grande que hay. Entonces dice la Biblia, la semilla es, otra vez repítalo. La semilla es la palabra de Dios. Sigue usted. Escuche lo que viene. ¿Qué es la semilla? ¿Quieren sembrar esa rica semilla en su hogar? ¿Quién la tiene que sembrar? Yo, diga yo. ¿Quién la tiene que sembrar? Yo. Ya, antes de seguir le voy a decir cómo. Comience por el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué el de San Marcos? Nuevo Testamento. ¿Por qué el de San Marcos? Porque de San Marcos le escribió a los que no conocían nada de Jesucristo. A los paganos, a los principiantes. Y como usted está principiando, es un principiante. ¿Y a quién le escribió San Marcos? A los principiantes. Entonces lea San Marcos. Y después que lea San Marcos, retrocede a San Mateo. Y de ahí sigue con San Lucas, con San Juan, con Hechos de los Apóstoles y todo el Nuevo Testamento. Cuando llegue al Apocalipsis, no lo lea. Se va al Génesis, al primer libro de la Biblia. Y lee todo el Génesis, Éxodo, Levítico, todo el Antiguo Testamento. Y vuelve y lee otra vez el Nuevo Testamento, los Evangelios y las cartas. Y al llegar al Apocalipsis, ahí sí lo lee. ¿Y cómo lo puede hacer? Un capítulo por día. Un capítulo por día. No es nada. Usted reúne a su familia y le dice, vamos a rezar el Santo Rosario. Primero reza el Rosario, porque donde se reza el Rosario no falta lo necesario. Y familia que reza unida, permanece. Eso es matemático. 2 más 2 son 4. Entonces, después que recen el Rosario, lee un capítulo de la Biblia. Usted comparte y deja compartir a los demás que están allí la palabra de Dios y va enriqueciendo con la semilla del reino, la va sembrando en sus corazones. ¿Se imagina cómo van a ser sus hijos? Hombres que conocen la palabra de Dios. ¿Se imagina la transformación del mundo? Si no llegan a ser curas o monjas, llegan a ser profesionales, pero que conocen la palabra de Dios. A ver, la semilla del reino es la palabra de Dios. Ahora escuchen lo que viene. Escuchen, sigan. ¿Dónde iba? Lucas capítulo 8, versículo... No, yo le dije que le estaba diciendo a ellos cómo leerla. San Lucas capítulo 8, versículo 11. Otra vez lean. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino... Ajá. Recuerde que una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Ajá, y dice, y lo que cayó a lo largo del camino, atención, ¿qué es lo que cayó a lo largo del camino? Son los que oyen. Son los que oyen la palabra. Pero por favor, presten atención a este pedacito. Le pongo la lupa, le hago zoom para que lo vean. Pónganme atención, ahí viene. Son los que escuchan la palabra. Y luego viene el diablo. ¿Qué? Esto es para que lo crean. ¿Otra vez? Y luego viene el diablo
Católicos, escuchen. ¿Otra vez? Y luego viene el diablo. ¿Y cuál es el trabajo del diablo? Véanlo. Vean cómo el diablo los tiene agarrados. Luego viene el diablo Y quita de su corazón la palabra. y quita del corazón la palabra. Por eso papá y mamá ya no le leen la palabra de Dios a sus hijos. Por eso los grupos de apostolado ya no leen la palabra de Dios en sus reuniones. Por eso los seminaristas en el seminario ya no leen la palabra de Dios. Como riqueza espiritual la leen como una materia. Por eso hay curas y obispos que no leen la palabra de Dios. Porque el diablo viene y le roba la palabra de Dios. ¿Cuál es la finalidad del diablo? Véanlo, véanlo, véanlo. ¿Cuál es la finalidad del diablo? Para que no crean, ¿Para qué le roba la palabra de Dios? para que no crean. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Para qué el diablo no le permite a ustedes leer la palabra de Dios? Para que no crean. Porque el diablo sabe que si ustedes leen la palabra de Dios, la palabra de Dios hace brotar en ustedes, en su vida y en su corazón, la fe en Cristo Jesús. Y entonces la promesa de Cristo Jesús, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y dice el diablo, vamos a ver, yo no lo voy a dejar creer. Yo no le voy a dejar leer la Biblia para que no crean. Cuando el católico lee esto, se le paran los pelos de punta. Y dice, naguará, de ahora en adelante no me puede faltar un día sin que yo lea la Biblia. Porque yo no me voy a dejar agarrar, dominar por el diablo. En mi casa voy a sembrar la semilla del reino. Porque dice la Biblia que el que crea en él, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en él, no morirá para siempre. ¡Qué maravilla! Ahora comprenden por qué el padre Luis Eduardo Jaime Toro lee la Biblia, cree en la Biblia, predica la Biblia y se deja impactar por la Biblia tanto que se la aprende de memoria y aunque le lean mentiras se da cuenta. ¿Por qué? Porque es la semilla del reino que yo tengo que sembrar aquí, que yo tengo que sembrar aquí, que yo tengo que sembrar en las comunidades para que brote la fe. Para que el diablo no nos robe la fe en la iglesia. Si la fe de los cristianos ha disminuido y está que no sabe para dónde agarrar, a ratos para los brujos, a ratos para los evangélicos, a ratos para la mal llamada Santa Muerte, a ratos para los babalaos, para los santeros, a ratos para las religiones de los aborígenes, las creencias de ellos. Y entonces no sabemos para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque el diablo le robó la palabra para que no. Repítalo. Para que no crean. Viene el diablo. ¿Dónde dice viene el diablo? Un poquitico más atrás. Y luego viene el diablo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Otra vez. Y luego viene el diablo. Ahí viene el diablo. Pila, los va a agarrar. Y luego viene el diablo. Y le quita de su corazón la palabra. Ya no les importa la palabra. Se la quita del corazón. No aman la palabra. No valoran la palabra. No les importa la palabra. ¿Y por qué el diablo le roba la palabra? Para que no crean. Y él sabe que si creemos, es lo que Jesús prometió. El que cree en mí, aunque haya muerto, y el que está vivo y cree en mí, no morirá
para siempre. Entonces el diablo viene, y viene el diablo otra vez. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean. Para que no crean. ¿Y qué más? Y se salven. ¿Para qué el diablo le quita la palabra? Otra vez, ¿para que no? Para que no crean y se salven. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Dos cosas, que ustedes no crean ni se salven. ¿Ustedes quieren hacerle caso al diablo? Pues si no leen la Biblia, le están haciendo caso al diablo. ¿O no? Más claro no canta un gallo. Viene el diablo y le roba la palabra de Dios de su corazón para que no crean ni se salven. Ahora comprenden por qué tanta pereza para leer las Escrituras. Ahora comprenden por qué tanto sueño. Ahora comprenden por qué tanta excusa. Cuando yo comencé a leer la palabra de Dios no entendía nada. Y yo leí la Biblia 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y no entendía nada. Y no se me quedaba nada. Y yo decía, humanamente estoy perdiendo el tiempo. Pero por fe estoy sembrando en mi mente y en mi corazón la semilla del reino. Lo que yo no sabía es que una semilla es una semilla. ¿Saben lo que es una semilla? ¿Han sembrado maíz? ¿Saben lo que es una semilla de maíz que se va a sembrar? Imagínense que el marido le diga a la mujer, mi amor, aquí también hacen cachapas, ¿no? Eso es como de Venezuela, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con el maíz? Tortilla. Ajá, tortilla. Tortilla. Vamos con tortilla. Le dice el marido a la mujer, mi amor, prepárese porque mañana vamos a hacer tortillas. Y le dice la mujer, ¿y dónde está el maíz? No se preocupe que aquí tengo la semilla, la voy a sembrar. ¿Qué dice la mujer? A mi marido le patina coco, le patina coco, le patina coco. A mi marido le patina coco, le patina coco, le patina coco. Es una semilla. Tiene que esperar que nazca, que crezca y que dé fruto. Cuando yo comencé a leer la Biblia, como era una semilla, yo no entendía. Y yo quería que diera fruto de una vez. Yo quería entender la palabra de una vez. Yo quería que se me quedara todo de una vez. Y no se me quedaba nada ni entendía nada. Pero cuando leí que era una semilla, yo dije, ya. Tengo que hacer como el campesino. Esperar que nazca, que crezca, limpiarla para que no se dañe, echarle agua. Y algún día dará fruto. Y cuando comenzó a dar fruto, yo dije, naguará, Señor, te la vacilas. Qué espectacular, qué maravilloso. ¿Ustedes se dan cuenta? No he tocado un papel y le voy a predicar todo estos días y no pienso tocar un papel. ¿Por qué? Porque la semilla ya nació y ya dando fruto y me llegan las ideas en la cabeza y me llegan las citas en la cabeza y comienzo a disfrutar de esa semilla que ya nació, que ya creció y que está dando fruto y es fantástico y maravilloso. Pero primero tuve que sentármele horas a leer las Sagradas Escrituras. Pero primero tuve que sembrar la semilla del reino. El reto que tenemos y que les coloco hoy es no se mueran sin leer las Escrituras. Y si se mueren sin leer las Escrituras, ya saben por qué. Porque el diablo les llegó y les robó la palabra del corazón para que no crean ni se... bárbaro, qué diablo, con razón va para el infierno. Sin vergüenza, vagabundo.